Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Psicoanálisis y Marxismo 2, la continuación o el desarrollo de las ideas que expusimos en la introducción la vez pasada. Hablamos un poco del trabajo del sueño, también llamado la elaboración onírica, según la traducción que utilicemos de la obra de Freud. No importa, las dos versiones son válidas, ¿de acuerdo? Y expusimos que la solución del sueño se realizaba desde las ideas latentes, ¿de acuerdo? Y no desde el contenido manifiesto. Así explicamos que las ideas latentes son las ideas reprimidas del sujeto que sueña. Son ideas que la conciencia ha rechazado y ahora pertenecen al sistema psíquico inconsciente. O mejor aún, el contenido latente son las ideas, pensamientos y deseos que el yo consciente, el yo de la conciencia, relega al sistema inconsciente. Y este mecanismo se denomina represión. Freud escribe que en el inconsciente no hay tiempo, que los sueños pueden tomar tanto material de fuentes infantiles como de cualquier otro momento o lapso de la vida. Pues bien, el contenido latente es pesquisable únicamente mediante la interpretación psicoanalítica. Y esto es muy relevante, ¿no? Si están siguiendo los vídeos, comprenderemos que la asociación libre no son las ideas latentes, ¿de acuerdo? La asociación libre es el material que utiliza el psicoanalista para interpretar, para desglosar el sueño y para llegar hasta las ideas latentes. Pero no se puede confundir ideas latentes con asociación libre. Decíamos la vez anterior que el valor, hablando ya de Marx, decíamos la vez anterior que el valor de toda mercancía se determina por la cantidad de trabajo medido en el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. ¿Qué quiere decir este concepto? Bueno, pues que el valor de cualquier mercancía, tomemos por ejemplo lo que tenemos más a mano en este momento, este bolígrafo, el valor de esta mercancía se determina por su tiempo de trabajo medido en días, horas, minutos, segundos, como quieran, para su producción. Esta producción se mide por el tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿De acuerdo? Es decir, si el trabajador es más lento o más torpe o más holgazán, no importa para el análisis, porque Marx considera que toda la fuerza de trabajo de la sociedad es un todo en conjunto. Este todo en conjunto es desglosable en una media que él llama tiempo de trabajo socialmente necesario. Y este promedio, esta media, es lo que determina el valor de esta mercancía. El valor de una casa, el valor de mercancía coche, mercancía mesa, cualquier mercancía que ustedes quieran analizar, se determina no solo por su cantidad de trabajo que en ella contiene, sí por la cantidad de trabajo que en ella se contiene, medido por el tiempo de su duración. ¿De acuerdo? Para ello, Marx demuestra que el concepto de trabajo, atención a este apartado, concepto de trabajo, posee una doble forma. El trabajo es el que crea el valor, que él llama sustancia de valor. Y el trabajo transfiere una determinada magnitud de valor a la mercancía creada por el obrero. Nos explicamos un poco mejor a continuación. Cuando el obrero despliega su fuerza de trabajo, está transfiriendo un valor, una determinada magnitud de valor, un quantum de valor, una cantidad de valor a la mercancía creada por él.
Para comprender este concepto, vamos a explicar brevemente en qué consiste el valor de la mercancía analizado como capital constante versus capital variable. Bien, toda mercancía se fabrica con maquinaria. Vamos a suponer una maquinaria que cuesta 1.000 euros para hacer lápices. Un ejemplo, ¿no? Si la máquina se desgasta hasta inutilizarse, ¿no? Es decir, si para producir 1.000.000 de lápices necesito comprar una máquina de 1.000 euros, que cuando he acabado de producir el 1.000.000 de lápices, la máquina se desgasta y queda para chatarra, inútil, decimos que se ha transferido a cada mercancía, lápiz, 1.000, el coste de la maquinaria, dividido entre 1.000.000. ¿De acuerdo? O sea, se ha transferido el valor de la maquinaria y se transfiere a la mercancía. Luego tenemos el capital variable, que es la fuerza viva de trabajo. En este caso, el obrero es como un apéndice más de la máquina. Si la máquina necesita aceite, necesita grasa, necesita electricidad, necesita mantenimiento, pues el obrero es una fuerza de trabajo que necesita la maquinaria, la máquina. Entonces, este valor, esta mercancía, analizada como valor, ¿no? Tiene un valor en el mercado, vale algo, más o menos, no importa ahora para este análisis considerar esto del valor, si es más o menos, si es una casa, si es un lápiz. Lo vamos a utilizar con el lápiz, ¿no? Pues diríamos que el obrero puede cobrar, por ejemplo, 10 euros la hora, supongamos, ¿no? Si en una jornada de trabajo de 8 horas, ¿vale? El capitalista invierte 80 euros en pagar la fuerza viva de trabajo, no estaría generando plusvalía si pagara por el mismo valor que vale la fuerza de trabajo a esa fuerza de trabajo. El salario del obrero no es más ni nada menos que el mínimo necesario e imprescindible para mantener viva la fuerza de trabajo. Vamos a tomarnos una pequeña pausa y seguimos analizando este concepto, ¿vale? El de capital constante, y el de capital variable. Es complejo y hay que detenerse un poquito. Y decimos que el capital constante, llamado CC en el capital, es el uso y desgaste de la maquinaria cuando transfieren su valor a la mercancía producida, ¿no? Y capital variable es la fuerza de trabajo del obrero. Este es el capital que se revaloriza y crea la plusvalía al capitalista. Entonces Marx propone una fórmula, ¿no? El valor de la mercancía es igual al capital constante más capital variable más P de plusvalía. ¿Qué significa esta fórmula? Bueno, si un obrero necesita 80 euros diarios, pongamos, para seguir vivo y volver al día siguiente al mismo puesto de trabajo, ¿no? Tiene que pagar su alquiler, su hipoteca, la vida de sus hijos, su subsistencia, su ropa. Pues digamos que el capitalista rebasa el límite de la jornada laboral, ¿de acuerdo? Es decir, el valor
de los 80 euros que él cobra, el obrero debe producir más lápices de los que está, por lo que se les está pagando su fuerza de trabajo. ¿Cómo se consigue esto? ¿De dónde brota la plusvalía? Bien, prolongando la jornada de trabajo más allá del coste necesario para reproducir la vida del obrero. El objetivo del capitalista, además, es abaratar el costo de las mercancías. Esto lo consigue, o bien, como acabamos de explicar, prolongando la jornada de trabajo, que se llama plusvalía absoluta, o bien aumentando la intensidad del trabajo en el mismo lapso de tiempo. A ver qué significa esto. Muy sencillo. Supongamos que, como para mantener con fuerza y diligencia y viva su fuerza de trabajo, supongamos que el obrero utiliza la mitad de la jornada para reproducirse a sí mismo, su propio salario. Es decir, si una jornada de trabajo un obrero puede crear 100.000 lápices, estos 100.000 lápices solo se le pagan 50.000. Vamos a poner que la cuota de plusvalía es un 50%. Esos 50.000 lápices, el capitalista procurará que el obrero los realice en 4 horas de trabajo, no en 8. Cuando los realiza los 100.000 lápices en 4 horas de trabajo, el resto de la jornada que sigue trabajando, trabaja gratis para el capitalista, para reproducir los otros 50.000 lápices que le faltaban y producir una plusvalía de 80 euros para el capitalista, ¿no? Es decir, que el obrero trabaja la mitad del tiempo para sí mismo y la otra mitad trabaja gratis para el capitalista. Es imprescindible comprender cómo funciona el mecanismo de la plusvalía, ¿vale? Para entender la articulación entre psicoanálisis y marxismo. Así que no espero con este vídeo agotar todas las dudas, las preguntas, las inquietudes, y seguiremos dando vuelta a estos conceptos conforme vaya progresando tanto mi propio pensamiento como el de ustedes. Entonces Marx explica que la mercancía, volvemos a analizar el concepto de mercancía, se desdobla en una doble forma. La mercancía es tanto un valor de uso como un valor de cambio. ¿Qué significa un valor de uso y un valor de cambio? Esta mercancía tiene un valor de uso, sirve para escribir. La mercancía lápiz sirve para escribir, ¿de acuerdo? Ese es su valor de uso. Y cualquier otro uso que se nos antoje darles, ¿de acuerdo? Rascarlos, yo qué sé, cualquier cosa. La mercancía es además un valor de cambio. Es decir, esta mercancía se puede intercambiar por otra mercancía. Mercancía mechero, mercancía peine, mercancía lo que quiera, ¿de acuerdo? Hasta una casa. Pero a lo mejor para una casa pues necesitarían 1.000.000 de lápices por una casa, ¿no? O algo similar, ¿no? O 500.000 de lápices, o 300.000 lápices, o 120.000 lápices para intercambiarla por una casa. ¿Por qué se pueden intercambiar valores, o sea, mercancías en un mercado? Porque todas contienen un elemento de valor, una magnitud de valor, una sustancia de valor. Es decir, todas las mercancías las crean la fuerza viva del trabajo de los obreros, junto con el capital constante, ¿no? Que era la maquinaria, etcétera, ¿no? Que con su desgaste transfiere valor a la mercancía.
a la mercancía que produce, a la mercancía producida por el obrero. Entonces, dice Marx que la mercancía además es un fetiche. ¿Qué es un fetiche? Bueno, es aquello que vela, la mercancía como fetiche, vela a los ojos de los productores o consumidores las relaciones sociales que en ellas se encierran para producirlas, según el modo de producción de nuestra época histórica actual o la época histórica vigente. Prosigamos ahora con Freud y veamos cómo el sueño también, como la mercancía, es desglosable, indisociable o se presenta en una doble forma. En este caso el sueño se presenta como un contenido manifiesto y un contenido latente. Decíamos en la introducción a este vídeo de Psicoanálisis y Marxismo 2 que el contenido manifiesto es el relato del sueño. Es lo que el paciente trae a la consulta. Es el discurso del sueño, no el sueño soñado. El sueño soñado en sí es inaprensible, es un objeto inaprensible para el psicoanálisis. El psicoanálisis lo que trabaja, lo que desglosa es las palabras que el soñante pone sobre el sueño soñado, ¿de acuerdo? Y ese es el aspecto exterior del sueño, su fachada psíquica. Y es un contenido aparente, no es la verdad del sueño, ¿vale? Entonces, el sueño es descifrable según el modo psicoanalítico de interpretación. Como decíamos, su aspecto exterior, el contenido manifiesto, el relato del sueño, se opone a su contenido latente, a su aspecto latente o a su aspecto interior. Decíamos también que el aspecto del contenido latente proviene de ideas reprimidas del sujeto, ideas que ha reprimido durante la vigilia, durante el día, y que a la hora de soñar se manifiestan estas ideas reprimidas en el sueño. Pues bien, las similitudes y la articulación que se puede dar entre el psicoanálisis y el marxismo es que tanto el sueño como la mercancía poseen un aspecto externo, el fetiche, en el caso de la mercancía, ¿no? Es decir, oh, qué magnífico lápiz, o qué reloj, o qué joya tan extravagante, qué bella, ¿no? Pero oculta, como todo fetiche, las relaciones sociales que se dan para producir ese tipo de mercancías. Así, el sueño y la mercancía poseen un aspecto externo, el fetiche, y un aspecto interno, ¿no? En el caso de las mercancías, para Marx, son las relaciones sociales ocultas y veladas a los ojos de la conciencia de los productores, esto es, a la conciencia de la clase obrera. Quiere decir que no se sabe, la clase obrera no sabe cuál es el modo de producción de las mercancías. Sabe que esto es un lápiz, pero lo que está velado en este lápiz son las relaciones sociales que se ocultan para producirlo, según el modo de producción capitalista. En el caso de los sueños ocurre algo similar. Freud nos dice o nos escribe que las relaciones familiares ocultas y veladas a los ojos de la conciencia del propio sujeto soñante son las que determinan los sueños.
Proseguimos con Freud. Vemos como el sueño es descifrable según el modo psicoanalítico de interpretación y cómo surge desde las entrañas de un abismo esa doble forma del sueño, ese contenido manifiesto, su aspecto aparente y ese contenido latente, ¿no? Cuya génesis son las ideas de las mantenidas en represión. Así, el sueño y la mercancía poseen ese aspecto externo, cercano al fetiche, y ese aspecto interno. Repetimos, para las mercancías son las relaciones sociales ocultas y veladas a los ojos de la conciencia de los productores, y en el caso de los sueños son las relaciones familiares ocultas y veladas a los ojos de la conciencia del sujeto soñante. Bien, seguiremos dándole mucha forma a estos conceptos, un tanto difíciles, a lo mejor quizá no, me estoy equivocando, pero son difíciles de entender, son complejos, es extensa la obra de Freud, la de Marx también, y no tenemos prisa tampoco, ¿de acuerdo? Así que, bien, decirles que en el curso de estas conferencias trataremos de demostrar la partición fundamental del sujeto también en esa doble forma, en una doble forma, ¿no? Una instancia consciente, lo que yo conozco, y una instancia inconsciente. El psicoanálisis se ocupa de la instancia inconsciente, ¿no? El sujeto psíquico es el sujeto del inconsciente. En el capítulo 6 de la interpretación de los sueños, titulado La elaboración onírica o el trabajo del sueño, según la traducción, Freud viene a escribir que lo inconsciente es una máquina de transformación de los contenidos psíquicos del sujeto hablante. Y además nos dice que en el inconsciente no existe el tiempo. Veamos en qué consiste esta misteriosa elaboración onírica o trabajo del sueño. En dos mecanismos. Esto es muy importante. Trabajo de condensación y trabajo de desplazamiento. Es desde el contenido latente y no desde el contenido manifiesto desde el que desarrollamos la solución del sueño, como podemos ir entendiendo, ¿no? La fachada externa es el contenido manifiesto. El psicoanalista invita al soñante, al paciente, que analice, que asocie libremente sobre todos y cada uno de los elementos del sueño, y a partir de ahí se construyen, mediante la interpretación psicoanalítica, se construyen los pensamientos latentes, las ideas latentes, y se descubre que esas ideas latentes provienen de un material o una fuente de ideas reprimidas, de la represión, mejor explicado. Así se nos plantea también esta nueva labor, ¿no? Averiguar desde qué proceso, cosa que a los autores anteriores no les ocurría esto, ¿de acuerdo? Porque el sueño era explicado desde el aspecto exterior, desde su fachada psíquica. Pues ahora se nos plantea la labor de investigar qué relaciones existen entre el contenido manifiesto y con versus las ideas latentes, y averiguar por qué proceso ha surgido de estas últimas, de las ideas latentes del sueño, aquel primero, el contenido manifiesto, ¿no? El relato del sujeto, de lo que explica de lo que es su sueño, ¿no? Decir que las ideas latentes y el contenido manifiesto
se nos muestran como dos versiones del mismo contenido, en dos idiomas distintos. O de otro modo, el contenido manifiesto se nos aparece como una versión de las ideas latentes a una distinta forma expresiva, cuyos signos y reglas de construcción hemos de aprender por la comparación del original, las ideas latentes, con la traducción, el contenido manifiesto. ¿Vale? Ideas latentes, contenido manifiesto. Pues bien, las ideas latentes nos resultan perfectamente comprensibles en cuanto las descubrimos. En cuanto las descubrimos, mediante la interpretación psicoanalítica, decimos, sí, es verdad, parece que todo esto que yo desconocía hasta hace 2 minutos, ahora que usted me lo clarifica mediante la interpretación psicoanalítica, me doy cuenta de que esto me estaba ocurriendo a mí sin yo saber que me estaba ocurriendo, ¿no? En cambio, el contenido manifiesto nos es dado como un jeroglífico. Es decir, el contenido manifiesto, el aspecto externo del sueño, el aspecto aparente del sueño, es un gran jeroglífico, cuya solución habremos de traducir a cada uno de los signos, de sus signos, al lenguaje de las ideas latentes, ¿no? Creo que lo vamos entendiendo, ¿verdad? Es decir, dado el sueño, explicado, relatado, contado, y este sueño es un jeroglífico. Una vez asociamos libremente sobre todos y cada uno de los elementos del sueño, y una vez conseguimos pesquisar las ideas latentes a partir de esa trama, de esa madeja de asociaciones libres, logramos llegar a la solución del sueño, que son el complejo de ideas reprimidas del paciente, ¿vale? Que me afectaban, dice el paciente, sin yo saber que las tenía, pero que ahora comprendo por qué he soñado esto, ¿vale? Porque detrás de ese sueño manifiesto se esconde un sueño latente, que es el verdadero. Pues también como en Freud, la mercancía analizada por Marx se nos presenta como un enorme jeroglífico mundial de múltiples formas de relaciones sociales, que, como el contenido latente del sueño, en Freud, están veladas dichas relaciones sociales a los ojos de la conciencia de los sujetos que las producen y consumen las mercancías, estamos hablando, ¿no? Sus obreros, la clase obrera y la clase trabajadora. Traducir el sueño a los ojos de la conciencia del sujeto que sueña es obra del psicoanálisis. Traducir el jeroglífico social inscrito en las mercancías a los ojos conscientes de los trabajadores es obra del marxismo. Y traducir el modo en cómo, según mi posición social en el modelo productivo, determina mi modo de soñar, es obra del psicoanálisis articulado con el marxismo. Quiere decir que esta última tesis que yo lanzo, de alguna forma, decía Marx, para entender esta tesis, que no son las ideas de mi conciencia las que determinan mi vida, sino que es mi vida la que determinan las ideas de mi conciencia. Entonces, lo que yo quiero recalcar en estas conferencias es que la posición del sistema que yo ocupo en el modelo productivo capitalista, en una época histórica determinada, la actual, finales del año 2021, determinan no solo mi conciencia,
sino también mi inconsciente. No solo determinan mi vida, mi conciencia, sino también determina mi vida, mi modo de soñar. Y trataré de demostrar también en estos cursos y estas conferencias que los procesos de condensación y desplazamiento hallados en los capítulos sexto de la interpretación de los sueños, estos conceptos de condensación y desplazamiento de las ideas latentes, cómo se condensan las ideas latentes, cómo se desplaza el acento psíquico desde una idea latente hacia otra, ¿vale? Cuando hablamos de idea latente, en este caso lo entendemos como una idea reprimida, ¿vale? Cómo se desplaza el acento psíquico desde una idea determinada hacia otra idea determinada, cómo lo que en el sueño aparece como algo importante en realidad es nimio y viceversa, lo que parece como que es nimio en el sueño o indiferente es realmente muy importante, es porque hay un proceso de desplazamiento. Pues estos procesos de condensación y desplazamiento son los mismos procesos de condensación y desplazamiento de capitales y de obreros, como cuando los obreros se desplazan de una sección a otra, como cuando los obreros son atraídos por las fábricas, luego repelidos, expulsados, condensados todos los obreros en un puesto de trabajo, desplazados luego por la maquinaria. Estos procesos de condensación y desplazamiento se dan también en economía política, en la génesis del capital. Cómo el capital se puede condensar en unas pocas manos y desplazarse a otras tantas manos. ¿De acuerdo? Yo mismo estoy articulando el pensamiento conforme voy haciendo los vídeos, así que no espero entenderlo todo la primera vez y sigan disfrutando. Y bueno, pues por hoy vamos a dejar aquí este desarrollo. Que pase un feliz día, una feliz noche y hasta pronto. Espero verles. Muchas gracias. Hasta luego.